Ceci, bienvenida a un nuevo episodio de Los Apuntes. Estamos con Cecilia Denot, acá Gorda Meir, conocida en Twitter como Gorda Meir, es una de las voces más escuchadas, más leídas en lo que tiene que ver ahora con el conflicto israelí, con lo que está pasando en Gaza. Ella es especialista en Medio Oriente, es politóloga, es especialista en relaciones internacionales. Así que muchas gracias, Ceci, por coparte, por participar hoy en este programa. Y lo primero que te quiero preguntar, lo primero que te quiero plantear es sobre Israel, Israel como país. Eh, Siento que hay una idea en alguna gente de Israel en donde nos olvidamos algunas nociones básicas que tienen que ver con ese país, que es, por ejemplo, algo tan simple como su tamaño. Pareciera que cuando se habla de Israel, sobre todo cuando se tiene una visión crítica, ¿no?, de Israel, es como si estuviéramos frente a una potencia imperialista que quiere conquistar otros pueblos, que quiere quitarle territorio a los árabes. Y de repente me parece que es como, ¿podemos dimensionar lo que es Israel? ¿Cuánto mide Israel? ¿Podés explicar en ese sentido qué es Israel? Contanos cómo es ese país. No, o sea, sí, básicamente, o sea, como vos bien decís, hay una sobredimensión, o sea, se sobredimensiona lo que es Israel, incluso lo que es el conflicto árabe-israelí, o sea, porque cuando uno compara, digamos, la violencia, el conflicto árabe-israelí, la cantidad de muertos que ha tenido a lo largo de su historia, no en esta guerra particularmente, sino desde que comenzó, es un conflicto que tiene una totalidad de 140.000 muertos aproximadamente en 100 años de conflicto, cuando en Yemen, en Siria, en Yemen tenemos 300.000 muertos en pocos años, en Siria 500.000 en 11 años. Entonces, incluso cuando se lo piensa de esa manera, el conflicto mismo, hay una se sobredimensiona porque todo el mundo opina sobre este conflicto, se lo percibe cuando uno conversa con las personas, se lo percibe como un conflicto en el que mueren miles de personas por día casi incluso, y no es así, lo cual no significa claramente que no muera gente, más en este momento que hay una guerra en este momento. Pero sí, o sea, de Israel es un país donde hay muchísimo desconocimiento, donde hay muchísimos prejuicios, se lo considera como un estado expansionista, lo cual es absolutamente absurdo. A eso iba, a No, plantear la escala. ¿Podemos ir a la escala o sea, geográfica de es un Israel? país que es más chico en dimensiones que la provincia de Tucumán, por ejemplo. O sea, que tiene el tamaño, no sé, de Nueva Jersey, si lo querés Sí, sí, pensar. que es la provincia más chica de la Argentina. Eh, entonces, es un país que es muy pequeño en su extensión territorial, pero que al mismo tiempo 300, 400 kilómetros de norte a sur eh, y aproximadamente la mitad, digamos, desde el mar hasta los límites. Es un territorio muy chico y que, ¿por qué me interesa esto? No para llevarlo a la geografía, sino para que dimensionemos que en ese territorio tan chico vive un pueblo, que es el pueblo judío, y cuando digo que se olvidaron algunas de las nociones básicas, también a veces siento que se plantea el conflicto de Israel como si fuera, bueno, Estado A versus Estado B, o pueblo A versus pueblo B, y en verdad hay que volver, y eso es lo que me interesó también de tu libro El Canario en la Mina, hay que volver a recordar cómo empieza Israel y quiénes viven en Israel. Y a lo que iba es a esto: en ese territorio tan chico desarrollaron su Estado, crearon su Estado, los judíos, que son un pueblo que fue perseguido, que aún hoy sigue siendo discriminado, pero que fue perseguido durante 2000 años, perseguido, masacrado, expulsado de muchísimos países. Tal vez la expulsión más conocida en Argentina es la expulsión que sufrieron en España, en la Reconquista, pero digamos, en tu libro mencionás todas las expulsiones que sufrieron los judíos, y es una locura. Y digo, hay que volver a conectar, porque Israel, ese pequeño territorio, representa para el pueblo judío la libertad y un refugio también. sí, porque, o sea, creo que lamentablemente el discurso muchas veces sobre Israel de presentarlo como un Estado
imperialista, como un Estado expansionista, que obviamente cuando uno observa la historia se da cuenta que son absurdos, ¿no? Israel ha controlado, incluso después de guerras que no han sido iniciadas por Israel, una mayor extensión de territorio y sin embargo los ha devuelto y otra vez a cambio de paz. Por ejemplo, el Sinaí, la península del Sinaí, que es más grande que todo Israel, la devolvió a Egipto para firmar un acuerdo de paz. Entonces son cosas que no van con esta noción de Estado expansionista, pero al mismo tiempo, como vos bien decís, o sea, el discurso gira alrededor de presentarlo como un ente extranjero, ¿no? Como algo que ha sido impuesto de manera foránea en el Medio Oriente por intereses imperialistas de otras potencias, de alguna forma para quedarse con recursos naturales o por algún otro plan maléfico o objetivo espurio que mencionan, pero la realidad es que siempre se piensa Israel esto como algo extranjero, como un país que fue insertado allí, como un pueblo que fue insertado allí, que no tiene nada que hacer ahí, que está desplazando a otros, que está privando a otros de poder disfrutar de las tierras que teóricamente le pertenecen a otros. Y creo que acá donde entra lo más básico que se desconoce sobre el conflicto, que es que el pueblo judío es un pueblo del Medio Oriente, o sea, es un pueblo que rastrea su origen al Medio Oriente. Me gustaría que contaras rápido eso. ¿Quiénes son los judíos que tienen que ver con esa tierra y cuándo fueron expulsados de esa tierra? O sea, los judíos hay que entender primero, porque también es una cosa que se suele desconocer, porque se piensa por ahí el judío como una religión únicamente, o sea, como si el judaísmo es como el islam y como el cristianismo. La realidad es que el cristianismo y el islam sí son religiones únicamente, sí. Pero el judaísmo es la religión del pueblo judío, es decir, el judío es un pueblo más allá de la religión es un elemento más de lo que conforma, si se quiere, a las tradiciones, a la cultura del pueblo judío. Pero un judío puede ser ateo y sigue siendo judío, es una nación, o sea, estamos hablando de un grupo etnorreligioso. Claro, sí. Entonces, es un pueblo que rastrea sus orígenes al Medio Oriente, que se origina en el Medio Oriente, o sea, incluso todas las festividades judías remiten a la historia judía en Israel, a la historia judía en la tierra de Israel, y no necesariamente una cuestión bíblica, porque también está mucho esto de decir, los judíos quieren estar ahí porque lo dice la Biblia, como si fuera una cuestión de religión únicamente, pero la realidad es que toda la evidencia arqueológica, toda la conexión histórica que tienen los judíos con esa tierra demuestra efectivamente que los judíos están ahí. Tenemos, hace poco tiempo fue la festividad de Hanukkah, donde lo que se celebra, lo que se recuerda es básicamente la reconquista de Jerusalén, que estaba siendo ocupada por los griegos. Entonces, la realidad es que hay toda la historia, toda la liturgia, toda la literatura judía gira alrededor de hablar de Sión, de la tierra de Israel, de la posibilidad de volver a esa tierra, de la posibilidad incluso de reconstruir el templo de Jerusalén. O sea, hay toda una historia, toda una conexión histórica. Incluso mismo la palabra diáspora es una palabra que se crea para explicar la experiencia judía. O sea, es una palabra que básicamente dice que es un pueblo o una persona que está alejada de su lugar de origen y que ese alejamiento, ese desplazamiento no fue por voluntad propia. Entonces, que un judío esté en diáspora, lo que está diciendo es que no está en su lugar de origen, del cual ha sido desplazado forzosamente. Entonces, la realidad es que ha habido diversas expulsiones de los judíos de la tierra de Israel, expulsiones por los babilonios, expulsiones por los griegos, expulsiones por los romanos. O sea, ha habido diversas oleadas de las distintas potencias, los distintos imperios que fueron ocupando la zona, lo cual no quita, primero, que de allí provienen y de allí es donde surgió y donde surgieron como pueblo incluso, y no quita tampoco que ha habido judíos, más o menos, que siempre han estado de manera interrumpida en esa tierra, claro. Siempre se han quedado ahí y siempre han construido de alguna forma una historia judía en ese territorio, lo cual al mismo tiempo no quita que obviamente al haber estado en diáspora durante muchísimos años, durante siglos, y esa tierra haber pasado de imperio a imperio, de manos entre distintos imperios, no solamente los árabes, los otomanos, después los británicos, o sea, fue un territorio que fue pasando de mano en mano. No quita que durante todo ese tiempo también han ido a vivir otras personas a ese territorio, y entonces obviamente se genera también el dilema de,
cuando comienzan las migraciones judías, en ese momento la Palestina otomana, porque también recordemos que cuando los romanos derrotan a una revuelta judía, deciden cambiarle el nombre al territorio de Judea a Palestina, justamente para borrar la historia de los judíos de la región. Esos datos que vos lo sabés perfectamente, y las personas que estudian o entienden el tema, o son de Israel, digamos, les parecen como datos muy obvios, muy evidentes, que todo el mundo conoce, es re interesante que vos los cuentes acá para toda la gente que no sabe, ¿no? El nombre Palestina fue impuesto por los romanos cuando expulsaban a los judíos. Claro, el emperador Adriano, digamos, que después de aplastar, de vencer a una revuelta judía contra Roma, lo que hace es cambiarle el nombre a Judea, obviamente porque hacía referencia al pueblo judío, y pasar le pone Siria-Palestina, para de alguna manera no solamente buscar borrar la historia de los judíos de la región, sino también para honrar a los filisteos, que eran un pueblo que ya había dejado de existir hace un tiempo, y de manera tal, y que habían sido enemigos de los judíos. Entonces, al mismo tiempo que buscaba de borrar tu historia en la región, trataba de honrar a alguien que había sido tu enemigo también, pero al mismo tiempo porque los romanos buscaban que nadie más pudiera reclamar ese territorio. Entonces, a partir de ahí se pasó a conocer como Palestina esa región, que también es importante decir que fue una región que fue pasando de mano en mano entre imperios, pero que nunca fue un país. O sea, es decir, no es que había un país soberano árabe llamado Palestina al que los judíos empezaron a llegar y empezaron de alguna manera a invadir. Era una hasta la década del 40 era un protectorado británico, y era británico porque derrotaron a los otomanos en la Primera Guerra Mundial, y antes había sido durante siglos un territorio otomano, turco. Claro, y de hecho el idioma turco era el idioma que se hablaba en la administración pública, en las universidades, es decir, no era el Estado palestino árabe. No, no solamente eso, sino que ni siquiera tenía las fronteras que hoy pensamos cuando pensamos en Palestina. O sea, cuando uno observa cómo se distribuía de alguna manera políticamente, las divisiones políticas, perdón, del Imperio Otomano, que se dividían en sanjaks, Palestina no tenía nada que ver, digamos, en sus fronteras o en su distribución como lo que pensamos hoy. Las fronteras que hoy imaginamos cuando pensamos en Palestina son las fronteras que se crean después de que cae el Imperio Otomano y que se empiezan a repartir entre las potencias vencedoras, digamos, de la Primera Guerra Mundial, los territorios del Imperio Otomano. En la Sociedad de las Naciones, por ejemplo, que se crean de alguna manera los mandatos, ¿no? El mandato de Siria y del Líbano, que recae sobre Francia, pero también se crea el mandato de Palestina, que va a recaer sobre los británicos, y ahí es donde se crean las fronteras, en esa repartición que conocemos hoy. Y también es importante decir que ese mandato británico de Palestina no solamente incluía lo que hoy es Israel y los territorios palestinos, sino también todo lo que es Jordania. O sea, el mandato británico de Palestina era un territorio mucho más grande de lo que hoy pensamos cuando pensamos en Palestina. Y al mismo tiempo es importante saber que cuando Gran Bretaña toma este mandato, que también había una disputa con Francia, porque obviamente los dos querían tener influencia sobre lo que era la Tierra Santa, porque era importante para el cristianismo, para el islam. Entonces todos querían tener esa influencia en esa región, y Gran Bretaña termina consiguiendo ese mandato en Palestina, con el compromiso de crear un hogar nacional judío en ese territorio. Recordemos, ese territorio también incluía Jordania. Entonces, durante los 28 años que el Gran Bretaña controló ese territorio, que recordemos lo toma con el compromiso de crear un hogar nacional para los judíos, también recordando que, como veníamos diciendo antes, ya vivía otra gente ahí, vivían árabes. O sea, vivían árabes que no solamente habían venido para trabajar durante el Imperio Otomano, sino que incluso también con la llegada de los británicos e incluso con la llegada de migración judía que se fue desarrollando la región, otros árabes migraban, ya sea de lo que era Jordania o de lo que era Siria o lo que era Egipto, por oportunidades laborales. Entonces, había otras personas también viviendo ahí, eso también es importante. Pero también vale decir que ese territorio, Gran Bretaña, tenía el compromiso de crear, al menos en una parte, el hogar nacional judío. Gran Bretaña, durante este tiempo de administración de este territorio, va a virar, digamos, a una postura mucho más pro-árabe, no solamente por la mayoría demográfica que tenían los árabes en la región, también por intereses propios, porque también se va a desatar la Segunda Guerra Mundial, la necesidad de... Gran Bretaña tenía mucha presencia en el Medio Oriente, tenía una necesidad de tener una muy buena relación con el mundo árabe, entonces va a empezar a ser mucho más hostil. Por eso también a veces es absurdo cuando dicen, no, lo creó Gran Bretaña e Israel.
Gran Bretaña hizo todo lo posible para que Israel no fuera un Estado durante su administración, incluso ni siquiera votó en la partición del 47, se abstuvo, pero la realidad es que sucesivamente fue sacando normativas durante su administración del territorio para limitar la migración judía, para limitar la compra de tierras de judíos, para favorecer a los árabes, para impedir la partición. Entonces la realidad es que incluso mientras estaba operando, digamos, a toda máquina los campos de exterminio de nazis y llegaban refugiados judíos a la Palestina británica, los británicos no los dejaban entrar. Ahora, ¿sabes qué me pasa cuando escucho esto y la historia del pueblo judío? Lo primero que pienso es un pueblo extremadamente sufrido. Me refiero a los últimos 2000 años, ¿no? Como que prácticamente vivieron de persecución en persecución, no tuvieron grandes periodos de paz. Pensaba, los romanos eran como imperio que eran, en serio, y conquistadores, tenían un lado, en principio, tolerante a veces con los pueblos que conquistaban, porque le respetaban hasta ahí su religión, pero siempre y cuando no se enfrentaran políticamente a ellos, ni reclamaran los pueblos conquistados volver a ser independientes, como quisieron los judíos, ¿no? Que le hicieron una guerra a los romanos. Y lo comparo un poco con lo que le pasó, tal vez te resulte un poco extraña la comparación, pero cuando los romanos conquistan la Galia, lo que ahora es Francia, en la Galia vivía un pueblo también que tenía su religión, tenía su idioma, que eran los galos, que básicamente era el centro del mundo celta, y los romanos los destrozaron. Es decir, la Galia desapareció ese pueblo, desapareció ese idioma, desapareció esa religión, después habrá quedado obviamente algún rastro, incluso étnico en los franceses modernos, pero los judíos fueron expulsados y tuvieron como una especie de instinto de supervivencia que duró 1900 años hasta volver a Israel, lo cual es increíble. Es increíble porque nunca fueron derrotados del todo, ni lograron los distintos países y pueblos que los persiguieron, no lograron terminar con la cultura judía. Y ahora estamos en este momento que es de nuevo una especie de momento de, por un lado uno lo piensa y dice, es un momento luminoso, ¿no? para los judíos, porque volvieron a su tierra y volvieron a construir un Estado y son libres en ese Estado. Pero por otro lado es como que sigue siempre, ¿no?, el pueblo judío remando contra un montón de adversidades. ¿Cómo crees que lo viven esto en Israel? ¿Qué te pasa a vos? Yo creo que siempre hay una suerte de hostilidad hacia aquello que de alguna forma se niega a asimilarse quizá a proyectos más hegemónicos, mayor, en gran escala, digamos. Los judíos siempre, históricamente, estén donde estén, siempre han buscado mantener su costumbre, su cultura, por eso históricamente, a pesar de estar siglos en diáspora, cualquier judío en cualquier lugar del mundo leía los mismos textos, hacía los mismos rezos, tenía las mismas tradiciones, tenía las mismas celebraciones, a pesar de estar distribuidos por el mundo en culturas totalmente distintas. Nunca se perdió eso. Y me parece que eso de alguna manera muchas veces es visto como un desafío a pretensiones hegemónicas, ya sea del cristianismo en su momento, ya sea de los Estados-nación, ya sea incluso de la Unión Soviética, que tenía una pretensión de ir más allá de las distinciones étnicas, ¿no? Por esta idea universalista Claro, sí. de trabajador. Y el judío siempre de alguna manera insiste, sí, yo soy parte de tu país, pero sigo siendo también una nación diferente. O sea, incluso también estaba, que ahora no recuerdo el nombre, pero había un revolucionario francés que decía, respetamos a los judíos en tanto individuos, pero no en tanto nación, nosotros somos la nación francesa. Entonces estaba como, de alguna manera, esa idea está siempre de que el judío como aquello que se niega a asimilarse e insiste en seguir manteniendo una particularidad dentro de ese otro en el que está inserto. Incluso muchas veces hoy las discusiones sobre Israel es por qué los judíos necesitan tener su país, por qué quieren tener un país para ellos en lugar de nada, o sea, que sea un país único donde la mayoría sea árabe, musulmana y listo, que se asimilen ahí o que convivan. ¿Por qué siempre esta necesidad de tener
de algo, de una especificidad, que tampoco está ese reclamo a otros lados, porque también está este pensamiento de por qué los judíos quieren tener un país, cuando la inmensa mayoría de los países creados a partir del desmembramiento de imperios son países que son el Estado-nación de un pueblo particular, lo cual eso no impide que las minorías sean respetadas, sino que, no sé, Serbia, Bosnia, son todos países que giran alrededor de Latvia, todos países que giran alrededor de ser el Estado-nación de un pueblo particular, bueno, incluso vos pensás, Irlanda. como decís en tu libro, que siempre detrás de esas observaciones y reflexiones que le exigen más a Israel está el viejo antisemitismo. Sí, no, es que, a ver, hay muchas cosas. Primero que todos tenemos, porque en la sociedad circulan hace miles de años prejuicios que muchísima gente tiene asimilados y naturalizados sobre un montón de cosas. Digo, todos tenemos, porque todos tenemos prejuicios naturalizados sobre algún grupo o cosas que estamos acostumbrados porque siempre fueron así o que y nunca tuvimos la manera de contrastarlo con otra cosa quizá. Pero respecto de los judíos hay prejuicios que circulan históricamente, ¿no? De los judíos como los que mataron a Cristo, los judíos como que tienen plata, los judíos como los que controlan los bancos, los judíos como, no sé, tienen demasiada influencia política, demasiado poder económico. Entonces ya hay un montón de prejuicios que circulan, o el judío también como el empresario que explota, o que incluso busca imponer prejuicios contrarios a los del interés nacional. Son todas cosas que fueron desarrollándose históricamente con la teología de los primeros cristianos, después con la Revolución Industrial, entonces, con el ascenso del pensamiento racialista en Europa. Entonces son cosas que se fueron configurando hasta llegar a lo que tenemos hoy, que yo creo que es más una suerte de gran conspiración, el antisemitismo, de pensar a los judíos como este poder totalitario, como este poder tentacular. Decís, vos lo que planteás, Ceci, es que no importa qué tipo de conspiración, de teoría conspirativa sea, de derecha, de izquierda, siempre al final están los judíos. Si es la revolución comunista, están los judíos. Si es una reforma hiperliberal, están los judíos. Si es, después vamos a hablar, ¿no? Pero las teorías que hay ahora conspiracionistas como QAnon en Estados Unidos, al final siempre están los judíos. Y además es algo antiquísimo, ¿no? Es una cosa que Occidente carga con eso desde hace un montón. Y te quiero acá preguntar y que nos cuentes, brevemente obviamente, porque podemos desarrollarlo durante muchísimo tiempo, pero ¿qué es el sionismo y por qué el sionismo tiene mucho que ver cuando surge en el siglo XIX con la autodefensa de los judíos, una cosa de supervivencia de los judíos? Sí, el sionismo, a mí, hoy es como que hay también demasiado, se piensa el sionismo y se empieza a relacionar con un montón de conceptos que poco tienen que ver con lo que es el sionismo en sí. El sionismo en sí es el movimiento de liberación nacional judío. Y es un sentimiento que en general, y como veníamos hablando, siempre estuvo en la diáspora judía, en tanto están en diáspora, o sea, en tanto existe la diáspora judía, es decir, como dijimos hace un poco, diáspora es te desplazaron de tu lugar de origen. Y los judíos históricamente en diáspora han continuado con las mismas tradiciones, añorando, ¿no? Todos los años rezando el próximo año en Jerusalén, mirando hacia Jerusalén cuando rezan, desarrollando en toda su literatura, en toda su poesía, ¿no? El deseo, el anhelo de regresar a la tierra de Israel, o sea, y el sionismo es básicamente eso, el movimiento que busca la construcción de un Estado judío en la tierra de Israel, de alguna manera el regreso de los judíos a Israel y la construcción, al menos en alguna parte de esa tierra, de un Estado nacional para el pueblo judío. Ese es básicamente el pensamiento sionista. Como veníamos hablando, estuvo históricamente en los judíos este deseo sionista, si se quiere, de volver a la tierra de Israel. Obviamente no podemos relacionar el anhelo, ¿no?, histórico de los judíos de regresar con el movimiento político concreto que surge en el siglo XIX, pero el sentimiento sionista y el deseo de regresar a Israel estuvo siempre. Ahora, por una cuestión de contexto y por una cuestión también principal, que las ideas nacionalistas surgen en ese momento, las ideas nacionalistas surgen en Europa en el siglo XIX, como surgen también el nacionalismo árabe, el nacionalismo chino, el nacionalismo indio, porque estaban... Pero los judíos no era gente que tenía este sentimiento y la pasaba bárbaro en los países en los que vivían, de los que eran ciudadanos. No, porque incluso... Sino que siempre
a lo que te quiero llevar es básicamente a los pogroms, a Europa del Este, al momento en el que nace el sionismo moderno. Sí, porque incluso los judíos en los países en donde se habían emancipado, en donde tenían una igualdad de derechos sociales, políticos, e incluso en aquellos países, ¿qué teníamos? Teníamos el affair Dreyfus, o sea, la desconfianza siempre del judío de estar conspirando contra el interés nacional, de tener una doble lealtad. Teníamos la Liga Antisemita Francesa, teníamos un antisemitismo en alza también en Alemania, teníamos el surgimiento de las ideas racialistas, Wilhelm Marr desarrollando la idea del concepto de antisemitismo, porque la idea de odio a los judíos no incluía para él aquellos que se habían convertido a otra religión, entonces había que pensar el judaísmo como una raza, porque se convirtieran a otros siempre iban a estar en conflicto con la raza aria. Entonces teníamos el auge de todas estas teorías en el mismo, digamos, contemporáneo a los pogromos en la Rusia zarista, los pogromos de 1881, 1882, que también llevaron a una migración muy grande de judíos del este hacia el oeste, hacia Europa occidental, y también eso favoreció de alguna manera la interacción entre los judíos que estaban emancipados, si se quiere, y los que venían de una región en la que no existía tal emancipación. Entonces, son estos, por eso también, o sea, el sionismo empieza a fortalecerse en los judíos de lo que era el Imperio Ruso, y posteriormente, obviamente, mientras que en la Europa occidental, quizá la idea sionista en muchos pensadores era visto como algo peligroso porque ya nos acusan de tener doble lealtad. Entonces, si nosotros empezamos a hablar de queremos tener nuestro país, nos van a empezar a ver, entonces ustedes no son alemanes, no son franceses, son de otra cosa. Entonces había un cierto recelo a no identificarse como tal, mientras que en la Europa del Este, por el contexto que se vivía, la idea sionista parecía como la única opción, o sea, la necesidad de dejar de depender de otros, de dejar de que tu destino dependa de la bondad de los demás, de que el gobernante de turno tenga ganas de respetarte o no. Entonces estaba esta idea de emancipación, de ser el que construya su propio destino, de ser libre en su propio país. Esto obviamente en Europa occidental, en donde quizá en algunas élites era más resistido, con el nazismo, con el aumento del nazismo, va a quedar consolidado el triunfo del sionismo como el pensamiento mayoritario en los judíos, pero también como la única posibilidad, digamos, trágica. De qué nos trajo, sí. O sea, la Europa en la donde teóricamente estaban emancipados, terminó con este genocidio industrial a gran escala de un pueblo, entonces, del 60% de los judíos europeos que fueron aniquilados. Entonces, esto obviamente consolida incluso el padre del sionismo moderno, que era Teodoro Herzl, que llega a la Francia de Edouard Drummond, de la Liga Antisemita, del affair Dreyfus, del escándalo del Canal de Panamá, todo esto también con la quiebra del Banco de la Unión General, o sea, todos casos donde se acusaba a los judíos, a la banca judía de conspirar contra la banca católica, porque también estaba esto de ver a los judíos como los que habían traído la miseria que aquellos católicos, digamos, que añoraban la época de la monarquía y despreciaban la república o los valores laicos, si se quiere, o progresistas, pensaban que la culpa de esto eran los judíos, ¿no? Que los judíos habían traído esta desgracia y habían puesto en desgracia el cristianismo. Entonces, todo este tipo de cosas son las que se encuentra Theodor Herzl cuando llega simplemente para ser reportero de un diario austríaco. Se encuentra con todo esto y él mismo escribiría posteriormente que el caso Dreyfus lo volvió sionista, o sea, que realmente se dio cuenta de que todos los deseos de asimilarse... Le contamos a la gente que es uno de los fundadores del sionismo. Claro, fue se considera el padre del sionismo moderno, fue el que escribió el libro de Estado Judío. Él llega a Francia en el siglo XIX y empieza a presenciar todo esto. Él llega simplemente para ser reportero de un diario y empieza a presenciar el caso Dreyfus, la Liga Antisemita Francesa, el pensamiento antisemita que había. Y él era un judío asimilado, cosmopolita, y de pronto se da cuenta que no era posible, o sea, que los judíos no podían depender siempre de la gracia de los demás, porque el antisemitismo siempre estaba ahí, por más que me dieran derechos, nada estaba garantizado. Entonces él eso lo termina convenciendo de la necesidad de que este deseo sionista dejara de ser una utopía y empezara a convertirse en un plan político concreto. También en el contexto, ¿no?, el surgimiento de las ideas nacionalistas, etcétera, etcétera. Él va a escribir el libro El Estado Judío, donde va, digamos, de alguna manera ser un visionario de lo que sería el Estado de Israel. Y al mismo tiempo va a comenzar a organizar los congresos sionistas, ¿no?, de los judíos de todo el mundo que se van organizando y empiezan también a planificar
cómo lograr, cómo poner en práctica ese deseo de volver, porque recordemos también en ese contexto, Palestina, o sea, la tierra de Israel, estaba en manos otomanas, o sea, entonces no era sencillo decir, bueno, listo, empecemos a ir para allá, no es que se podía abiertamente, había dificultades, entonces Herzl lo que empieza también es con todo un trabajo en las cancillerías del mundo, empieza a desarrollar muy buenas conexiones con la Cancillería británica, con la Cancillería alemana, le empieza a jugar con todas las partes que estaban involucradas en la Primera Guerra Mundial también, o sea, porque obviamente necesitaba llevarse bien con los otomanos porque su deseo era poder establecer algún proyecto, por lo menos un hogar nacional en esas tierras. Entonces también empiezan con todo este contexto y con el contexto de los pogromos, con el contexto de la persecución, las primeras, digamos, olas de migraciones de judíos hacia la tierra de Israel, primero con los otomanos y después con los británicos. Pero la realidad es que a mí me parece importante todo esto, no solamente tener en cuenta que no es un capricho, o sea, que los judíos rastrean su origen al Medio Oriente y no es un capricho que quieran estar ahí porque tienen ganas de molestar a los árabes, porque son imperialistas, porque son invasores, sino que tienen una conexión histórica con ese territorio. Por eso incluso, y esto también es algo que se usa para teorías conspirativas, aunque ha habido propuestas de ir a otro lado, ya que Palestina estaba bloqueada por los otomanos, si se quiere, nunca nadie tomó en serio cualquier otra propuesta porque no tenía sentido, porque es como, no, nosotros tenemos que volver a de donde somos, ¿no? Bueno, una de esas teorías que tristemente hoy se sigue leyendo en Twitter tenía que ver con la Patagonia Argentina. Claro, porque justamente en el libro El Estado Judío, Herzl propone, si Palestina no es una opción, podría ser una opción una parte de Argentina, que obviamente esto lo escribe en el libro, o sea, como yo me puedo sentar a escribir, bueno, listo, si no podemos ir ahí, o sea, no tenía ningún tipo de validez eso. Incluso cuando en el Congreso Sionista se debaten esas cosas, se descartaron automáticamente, nunca fue tomado en serio, incluso fue tomado en serio más otras propuestas que venían por ahí de Gran Bretaña, de decir, bueno, una parte de África, en lo que hoy es Uganda, que tampoco fueron tomadas en serio, pero fueron consideradas al menos, mientras que lo de Argentina jamás se consideró siquiera como algo serio, y siempre igual el deseo fue obviamente la tierra de Israel, que es donde realmente, porque el sionismo no tenía sentido, si te vamos a proponer ir a otro lado, si nosotros lo que queremos es volver al lugar de donde somos, ese es el sentido mismo del sionismo. Sí. Ahora, y para no quedar como que lo obvio, pero sí, está esta teoría que toma eso, de decir, bueno, listo, como Herzl mencionó a Argentina una vez, entonces quiere decir, y encima es una teoría que comenzaron los hijos de Adolf Eichmann, que como sabemos estaba en Argentina, fue capturado por el Mossad, fue juzgado y ahorcado en Jerusalén. Los hijos de Adolf Eichmann, justamente en el contexto de esta captura, en el partido nazi de Argentina, nacionalsocialista, empiezan a establecer esto de la idea de que los judíos querían conquistar parte de la Patagonia Argentina, en una búsqueda también de que la población argentina tuviera una hostilidad hacia Israel. Entonces empieza a aparecer esta idea de un plan judío secreto para conquistar la Patagonia Argentina y para poder establecer un país ahí, otro Israel, o trasladar Israel ahí. O sea, empieza a aparecer esto que va a ir cobrando forma. Después va a haber escritores obviamente antisemitas que lo van a tomar, incluso uno de los mayores defensores del nazismo en Chile, Miguel Serrano, también escribe libros al respecto, hablando de que no sería solo la Patagonia argentina, sino también la Patagonia chilena. Y esto lo que ha llevado no es solamente a pensar que hace, no sé, 60, 50 años hay un plan como para quedarse con el sur argentino y chileno, sino que también ha llevado a consecuencias prácticas y tristes, porque ha habido agresiones a turistas israelíes, porque otra de las cosas que utilizan estas personas para decir que este plan existe es que en Israel el servicio militar es obligatorio. Sí, que los jóvenes después del servicio militar se van de mochileros a recorrer el mundo y se van a la Patagonia. Porque viajan, o sea, terminan el servicio militar, tienen algo de dinero ahorrado y hacen viajes a lugares donde les es barato, digamos. Entonces vienen mucho a América del Sur y obviamente uno de los lugares donde visitan es la Patagonia. Ahora, quiero seguir describiendo Israel, porque lo que estamos contando ahora es el origen del sionismo. Hablamos bastante de las comunidades judías en Europa, pero el Israel de hoy, el Estado de Israel,
más allá de ser el Estado del pueblo judío, es un país mucho más complejo y es un Estado donde incluso no viven solo judíos, sino que aproximadamente el 20% de la población ciudadana israelí no es judía, es musulmana, es árabe, están los drusos, que es una minoría todavía más pequeña, pero también hay muchísimos judíos, la mitad aproximadamente de Israel, que son de origen árabe o que vivían en los países árabes hasta que fueron expulsados hace poco, en el siglo XX, de países como Irak. Y entonces hay una complejidad mucho mayor en Israel que se suele desconocer. Y lo que yo te quería preguntar, y ahora sí te voy llevando a poco al conflicto actual, ¿no? En Gaza, después del ataque terrorista de Hamás. En el mediano plazo y en el largo plazo, Israel va a estar siempre, va a ser siempre un país rodeado de árabes y de musulmanes. ¿Vos cómo te imaginás que se puede lograr una convivencia pacífica, donde se respeten, donde haya una conciliación, es decir, porque eso va a ser siempre un hecho, o sea, Israel siempre va a estar en esa región del mundo rodeado de esos pueblos y de musulmanes, básicamente, ¿no? ¿Cómo crees vos que se puede lograr una convivencia? Bueno, yo primero, o sea, sé que quizá haya gente que no coincida conmigo, pero yo no creo que sea imposible. O sea, hay muchas veces que lo quieren presentar como que es imposible tener paz con los musulmanes. A mí me parece una visión personalmente prejuiciosa. O sea, creo que obviamente hay un problema grave de antisemitismo en las comunidades musulmanas. Pero también creo que se debe a que el antisemitismo ha sido utilizado también como arma política por sus gobiernos, ya sea por política exterior, para desviar la atención de su propia corrupción y de sus propios problemas, como también en muchas partes de Occidente pasaba lo mismo, de usar a los judíos como el chivo expiatorio para disuadir de otros problemas. Entonces, no creo que sea imposible tener paz con los musulmanes, o sea, no creo que sea una imposibilidad per se. De hecho, vos mismo mencionabas, 20% de la población israelí son musulmanes y son ciudadanos plenos de Israel y no están matando a nadie, no están atacando a nadie. Hay tensiones, sí, como hay tensiones con todas las minorías en cualquier país, tensiones de que creen que podrían estar mejor integrados, casos de que haya discriminación, casos de que haya incluso resentimiento de parte de algún grupo en la sociedad árabe israelí contra incluso el Estado mismo, pero es una cosa que son tensiones que están presentes en todos los países que tienen algunas minorías étnicas, pero la realidad es que también Israel a lo largo del tiempo ha logrado establecer y firmar la paz cada vez más con cada vez más países. O sea, no solamente fue con Egipto, que fue el primero, Jordania, pero cada vez se suma más, los Emiratos Árabes, Marruecos, Sudán, Bahrein. Aparte, Israel, por ejemplo, tiene una relación excelente con Azerbaiyán, que es un país musulmán chiita. Tiene buenas relaciones con Albania, con Bosnia, que son países también de mayoría musulmana. Antes del conflicto del 7 de octubre era casi un hecho que iba a firmar la paz con Arabia Saudita, que es el país cuyo rey es el protector de los lugares más sagrados del Islam. Incluso al día de hoy, aún con la guerra en curso, desde Arabia Saudita dicen que continúa el interés de normalizar las relaciones. Incluso Arabia Saudita está interceptando cohetes que desde Yemen tiran contra Israel. Hubo incluso una cumbre del mundo islámico hará un mes atrás respecto de la guerra en Gaza, donde países como Irán buscaban sacar una resolución que buscara congelar a aquellos países que tenían relaciones con Israel, que las congelaran, e incluso impedir el uso del espacio aéreo por aviones israelíes, que era un tiro por elevación a Arabia Saudita. Y no solamente se opusieron los países que tienen vínculos formales con Israel, sino que Arabia Saudita también. O sea, que vos imaginás que puede haber un futuro de paz. Sí, por supuesto, yo creo que sí. O sea, es una cuestión que siempre, lamentablemente, en el Medio Oriente, todos los países, siempre no digo, en los últimos años, siempre aquel país que buscó dominar la región
utilizó de alguna manera el antisionismo, la oposición a Israel, como una manera, al ser un tema tan sensible, como una manera de movilizar a las masas, como una manera de presentarse como los líderes del mundo musulmán. Lo hacía Nasser en los años 50 con el nacionalismo árabe, lo hizo Arabia Saudita en los años 60-70 cuando extorsionaba a los otros países, de tenés que romper relaciones con Israel o amenazaba con el petróleo, con el precio del petróleo, con no vender petróleo. Por eso parte de África cortó relaciones con Israel en los 70. Y hoy lo hace Irán, por ejemplo, a través del chiismo revolucionario, y lo intenta a veces hacer Erdogan con Turquía, pero de manera mucho menor. Pero la realidad es que siempre se utilizó, se fogoneó el odio contra Israel como una herramienta política de los líderes de los países, como una herramienta de política exterior, de ganar influencia en la región, de presentarse como el líder del mundo musulmán. Entonces siempre ha sido utilizado como una herramienta política. Entonces siempre ha sido conveniente para algunos actores fogonear ese odio, impedir la paz. Tiene que ver con la religión, me refiero a que Israel, lo cual por un lado lo vuelve fascinante, pero por el otro lado termina siendo problemático. Es un país que está en la Tierra Santa para la religión judía, para la religión cristiana, que es una decisión del judaísmo, porque el cristianismo viene de mesianismo, o sea, fue una religión fundada por judíos, y también es una tierra sagrada para los musulmanes. Y ni hablar si nos ponemos a hablar de lo sagrada que es Jerusalén, ¿no? Para esas tres religiones. Y existieron las cruzadas, ¿no? Uno piensa en las cruzadas y dice hace 1000 años casi que se pueden hacer paralelismos, porque eran pueblos con estas religiones, en ese caso eran los católicos contra los musulmanes peleándose por la Tierra Santa, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con eso, con decir, no vamos a dejar en paz a los judíos en Israel porque Israel resulta que también es un lugar sagrado para el Islam, entonces no nos gusta que estén ahí. No sé, porque al mismo tiempo, como vos decís, es un lugar sagrado para el cristianismo y no hay cristianos hoy buscando conquistar o expulsar a los judíos. O sea, aparte de Israel garantiza la libertad de culto. O sea, sin ir más lejos, hay una fuerza jordana, el Waqf, que controla los lugares sagrados de los musulmanes en Jerusalén. O sea, Israel permite que una fuerza de un tercer país musulmán controle esos lugares justamente por un respeto hacia el Islam. Yo creo que, o sea, como te decía, gente que no va a pensar como yo, pero yo creo que presentar todo esto en términos de la lucha contra el Islam, ¿no? La lucha contra los musulmanes, la lucha contra el Islam, incluso a veces se lo presenta como la lucha de Occidente contra el Islam. Yo creo que es una visión que de alguna manera estigmatiza primero a todos los musulmanes, que son 1.6 billones de personas, y eso no deja de... no es dejar de lado el problema que hay con el extremismo islamista o hoy con el problema de antisemitismo que hay en ciertas comunidades musulmanas, pero no por eso no creo que lo sea, digamos, que porque son musulmanes entonces es imposible que eso cambie. O sea, no creo que sea algo inherente del Islam, odiar, matar. O sea, creo que obviamente hay intereses de ciertos gobiernos, intereses de ciertos líderes, intereses de ciertas corrientes de presentarlo de esa manera, pero también creo que hay un montón de, como decíamos, hay un montón de países musulmanes que están dispuestos a otra cosa, que están dispuestos al diálogo, que están dispuestos a otra forma de convivir en el Medio Oriente. Entonces yo creo, por más que uno pueda decir, pero son minoría o son mayoría, no lo sé, que es también una discusión que hay respecto de Gaza, yo creo que en todo caso, hay que amplificar ese tipo de voces. ¿Vos leíste el Corán? Y tratar de trabajar, no, la verdad que no. El Corán habla muchísimo de los judíos. Habla... Pero sé que reconoce prácticamente Israel un como... tercio del Corán se refiere a los judíos, pero no se refiere a los judíos como aquellas personas que no tienen nada que ver con nosotros, sino que básicamente es prácticamente Dios hablando de mi pueblo, era el pueblo judío. Es decir, hay una cosa que está muy entrelazada entre el Islam, el judaísmo y esa región del mundo. Pero bueno, ahora estamos en un momento dramático, ¿no? Dramático incluso si uno lo compara con otros momentos de Israel, es decir, la cantidad de muertos que está habiendo, lo que está sucediendo a nivel, viste que Yuval Harari escribió una columna
el autor de Sapiens y de otros bestsellers, gran intelectual israelí, diciendo, bueno, Hamas claramente lo que quiso evitar era que se reconciliara, que siguiera reconciliándose el mundo árabe, los estados árabes con Israel. Entonces los provocó con una estrategia absolutamente terrorista, porque es terrible lo que le hicieron a los israelíes en ese ataque donde masacraron a civiles, la masacre en la fiesta electrónica, todo. Una provocación de esas provocaciones que un Estado no puede no responder. Es decir, ¿dónde te paras vos, Ceci, en ese sentido? En el análisis ya más geopolítico e incluso de política interna de Israel, porque hay una secuencia que es que esto es tremendo, ¿no? Porque uno casi que se olvida. Antes del ataque de Hamas, Israel estaba en un momento de una sociedad recontra dividida, como no había estado dividida nunca, creo, desde su creación, con marchas masivas contra el gobierno de Netanyahu por la reforma que quería hacer con la Corte Suprema. ¿Qué análisis haces vos de lo geopolítico y de lo político en este momento? Yo creo que, o sea, obviamente, no, si hablamos de que también ahí está la pregunta de cómo puede ser que haya fallado tanto la seguridad israelí, ¿no? Están todas ese tipo de preguntas que obviamente hoy, frente a la urgencia de la guerra, frente a la urgencia de la respuesta, como vos mencionabas, y frente a la urgencia también de recordemos que hay todavía 136 personas secuestradas en la Franja de Gaza, 25 aproximadamente confirmados que ya han sido asesinados en cautiverio. Y muchos argentinos. Muchos argentinos, un bebé que va a cumplir dentro de pocos días, el 18 de enero, 1 año, y lo va a cumplir en cautiverio, esperemos que no, pero todo indicaría que sí, lamentablemente. Pero la realidad es que obviamente hoy en la sociedad israelí el foco es estar unidos, ganar la guerra, pero obviamente después van a tener que venir investigaciones oficiales, no solamente el pase de factura a la clase política y el establishment militar, sino, bueno, qué es lo que pasó, ¿no? Una asignación de responsabilidades en por qué falló tanto la seguridad, qué es lo que pasó. Y obviamente a partir de eso también hay muchas teorías, muchos análisis de, bueno, ¿por qué puede haber pasado? ¿Por qué atacó? ¿Qué es lo que pasó en Israel? Yo creo que obviamente está el punto. Obviamente está la situación política interna en Israel, que vale decir por un lado también que no es que Hamas ataca porque no le gusta a Netanyahu. Hamas es la quinta guerra que pelea contra Israel y todas empezaron a través de atacar y dañar a su población civil. Entonces Hamas tiene como misión, como razón de ser, destruir el Estado de Israel, va a atacar a cualquier gobierno que haya. ¿Hamas los vio divididos? Pero yo creo que hubo un aprovechamiento claramente, no solamente la división, sino de las prioridades del gobierno también. O sea, el gobierno tenía como prioridad sacar esta reforma judicial por la situación personal judicial de muchos de sus miembros, principalmente el primer ministro, que tiene un interés particular en sacar esta reforma por su propia situación con la justicia. Pero al mismo tiempo, porque es un gobierno que tiene extremistas en sus filas, porque obviamente la situación judicial del primer ministro ha hecho que muchos de sus ex aliados no quieran estar más con él y haya tenido que buscar aliados nuevos y los haya sacado de los extremos de la sociedad israelí. Entonces tiene extremistas en el gobierno, gente con una visión irredentista que no acepta un Estado palestino, que no le gustan los árabes. O sea, hay ciertas figuras que son marginales en la sociedad israelí, pero han sido legitimadas en el gobierno, que generan mucha resistencia en la población. Entonces teníamos esta propuesta de reforma judicial que incluso el propio ministro de Defensa de este gobierno había dicho, están poniendo en riesgo la seguridad nacional, porque había muchos soldados, muchos pilotos, muchos veteranos que decían que no iban a servir en el ejército si seguía con esta agenda que entendían ellos por lo menos que atentaba contra la independencia de los poderes, contra la división de poderes. Entonces había un punto en que el ministro de Defensa dijo, estamos cerca de que no sea operativo el ejército, porque hay un montón de gente que me dice que no va a venir a servir. También hubo otro punto, estos extremistas que estaban en el gobierno tienen como prioridad a los judíos que viven en Cisjordania. Recordemos que Israel controla Cisjordania desde la guerra de los 6 días, que la captura, y en estos últimos años, como no ha podido resolverse el conflicto con los palestinos, porque los líderes palestinos no han aceptado nunca un acuerdo de paz con Israel, han ido israelíes a vivir aparte de Cisjordania, lo que se conoce como los asentamientos, y hay algunos sectores minoritarios en los asentamientos que tienen una visión irredentista de construir por todo Cisjordania para impedir ese Estado palestino.
algunos de estos ministros, dos en principal, vienen de ese movimiento, entonces ellos también, y también porque había habido atentados terroristas antes del 7 de octubre en Cisjordania, habían movilizado tropa hacia esa región, entonces habían sacado tropa del sur y la habían llegado hasta Cisjordania, entonces había una situación interna donde las prioridades del gobierno estaban en otro lado, el ejército, o sea, el establishment militar se estaba peleando con el gobierno, había una movilización de tropas, la tensión estaba en otro lado, incluso de la propia sociedad que estaba muy dividida, como vos bien decías, todas las semanas en la calle, al mismo tiempo el contexto de un acuerdo de normalización con Arabia Saudita, también auspiciado por los Estados Unidos, entonces estaba toda la atención en otro lado, entonces a mí me parece que hubo claramente un aprovechamiento de este contexto, no digo que esto es un atentado que demoró mucho tiempo en planificarse, quizá años, incluso había una planificación, realmente una inteligencia habían hecho de los kibutzim, sabían dónde vivía la gente, qué puestos había que atacar para retrasar la llegada de ayuda, dónde estaban las torres de comunicación para romperlas y bloquear la comunicación y el pedido de apoyo, o sea, realmente tenían una inteligencia realmente sofisticada, habían llevado adelante, incluso muchos habían ido a entrenar a Irán en los últimos meses, a muchos de estos terroristas. Entonces había habido una planificación muy importante, no es que lo decidieron por la reforma judicial, pero está claro que decidieron que el momento oportuno era este y seguramente lo hayan considerado y evaluado estas cosas a la hora de decidir cuál era el momento, porque quizá vieron a Israel en un momento de debilidad. Eso claramente. Ahora, también está el debate de Hamás se mandó solo, esto vino de Irán. Está claro que hay un involucramiento de Irán, no solamente porque Irán financia a Hamás, Hamás se arma a través del contrabando y le llega el contrabando vía túneles, vía Yemen, le llega el contrabando o el dinero sucio a partir de empresas financieras en el Líbano donde controla el Hezbollah, que es Irán. Entonces, Hamás está armado y entrenado por Irán, apoyado diplomáticamente por Irán, también la Yihad Islámica, que es otra guerrilla que funciona allí. Muchos de estos terroristas fueron a entrenar a Irán. Entonces, ahora, está claro que hubo un involucramiento. Israel ahora está en un momento de responder el ataque, de demostrar que es fuerte, que no pueden atacarlo así y que no pase nada, de anular a los extremistas, a Hamás en Gaza, pero después va a tener que emprender una agenda de paz, digamos, ¿no? Con el resto del mundo árabe, no me refiero a Hamás, ¿no? Para que en algún momento el conflicto se termine, es decir, que los árabes, palestinos y el resto de los países reconozcan que Israel existe, que es un Estado que existe y llegó para quedarse para siempre. Yo creo que en ese sentido tenemos que entender que el conflicto, la principal, hay un montón de cosas, obviamente que complejizan este conflicto es muy difícil de entender, hay muchas aristas, aparte está inmerso en una región muy compleja también, pero hay una cosa que es clave, que es que el conflicto no se puede resolver si el liderazgo palestino no acepta la existencia de Israel en alguna extensión del territorio. Históricamente no lo ha hecho, y no solamente jamás. La autoridad palestina que gobierna Cisjordania, que es la autoridad más moderada, si se quiere, que es la que reconoce el mundo como autoridad de Palestina, tampoco ha aceptado la existencia de Israel, tampoco ha aceptado un plan de paz, siempre de alguna manera han reclamado todo para sí. Está esta mentalidad que todo ese territorio les pertenece, que Israel es un Estado extranjero impuesto y que tienen que seguir peleando hasta poder obtenerlo todo, ¿no? Entonces, está esa mentalidad en el liderazgo, es una mentalidad que han bajado también a su población históricamente. Entonces, este es el principal desafío, porque después el resto de las cosas, si está eso, se pueden resolver, porque los asentamientos, Israel ha levantado asentamientos del Sinaí, de Gaza, para retirarse esos territorios, la valla de seguridad o las otras problemáticas como los puestos de control que Israel ha establecido, se han establecido a partir del terrorismo, cosa que no estaría si hubiera un reconocimiento mutuo y un establecimiento de fronteras seguras. Entonces, lo principal es lograr que el liderazgo palestino acepte la existencia de Israel en alguna extensión del territorio, se siente y llegue a un acuerdo de paz. ¿Puede ser que los dos como obstáculos que hay de un lado y del otro para llegar a la paz es del lado de los palestinos que siguen sin aceptar, sin reconocer la soberanía de Israel, es decir, la existencia de Israel, que Israel ya es un país y que no se van a ir, y que del lado de los israelíes, no de todos los israelíes, pero digo del lado como Estado, es que siguen con los asentamientos en Cisjordania? Esos son como los dos grandes obstáculos para sentarse a
a conversar? Yo creo que, a ver, los asentamientos estaban durante el proceso de Oslo también, y el proceso de Oslo tuvo lugar. Los asentamientos estaban en las discusiones de Camp David y Taba de 2000-2001, y estaba la posibilidad no solamente de desmantelar alguno de ellos, sino que Israel anexara a otros y a cambio ofreciera otros territorios. Pues también tenemos que entender que los asentamientos son el 4% del territorio de Cisjordania, o sea, no es que es una barbaridad. O sea, Israel incluso ha ofrecido en planes de paz que han estado sobre la mesa: bueno, yo anexo estos asentamientos y a cambio te doy otros territorios que compensen esas tierras que yo me voy a anexar. Entonces creo que el tema de los asentamientos no es un impedimento para resolver el conflicto, porque ha estado en otros momentos que había una negociación de paz, e Israel ha demostrado también con otros territorios que puede. En Gaza, cuando se retira en 2005, retira 8.000 judíos que vivían en Gaza y saca todas esas comunidades de ahí. También en el Sinaí, cuando se retira, cuando hace la paz con Egipto. Entonces, creo que no son un impedimento. Sí creo que, obviamente, en los últimos años, sobre todo desde la segunda intifada, año 2000 a 2005, los israelíes, ha crecido dentro de la sociedad israelí un escepticismo respecto a la posibilidad de paz, porque sienten que siempre han estado dispuestos a ofrecer todo lo que pedían los vecinos, y la respuesta ha sido terrorismo, guerra, salirse de los acuerdos, no reconocer. Entonces esto ha sido no solamente, también ha sido aprovechado por cierta derecha israelí para establecer, fomentar también el escepticismo y la desconfianza respecto de los árabes, pero también legítimamente ha llevado a la sociedad israelí más hacia la derecha por una cuestión lógica. Yo te estoy entregando todo lo que vos me pedís, y la respuesta fueron 5 años de que explotaran los colectivos, explotaran las cafeterías, y lo mismo pasa, porque incluso después de la segunda intifada estuvo la propuesta de Olmert de 2008, que era una propuesta que le daba prácticamente todo lo que los palestinos, el liderazgo palestino pedía, y también se rechazó. Entonces, y respecto de esto, podemos pensar el 7 de octubre, ¿no? La sociedad que vivía en el sur, que fue la más afectada, eran poblaciones de izquierda, pacifistas, que cruzaban palestinos a Israel para atenderse en los hospitales, que estaban en el movimiento pacifista, que rechazaban al gobierno de derecha y fueron masacrados. Sí, entonces es muy difícil para la sociedad israelí hoy pensar en una posibilidad de paz frente a estos hechos. Entonces creo que sí, en los últimos años ha crecido más el escepticismo dentro de la sociedad israelí, y que yo incluso en el libro, antes del 7 de octubre, porque yo esto hablaba yo lo terminé de escribir en abril, cuando ni nos podíamos imaginar que podía pasar algo como lo que pasó el 7 de octubre, y sí expresaba una preocupación de estas manifestaciones de algunos ministros de gobierno, del crecimiento de cierto escepticismo o de alguna manera la legitimación de ciertos extremismos en el gobierno en Israel, pudieran hacer crecer a futuro el rechazo a la paz en Israel, que obviamente si el conflicto no se pudo resolver porque los palestinos no te reconocen, si vamos hacia un futuro en donde ninguno se reconoce, todavía más complejidad. Ahora, volvamos a tomar dimensión. Israel es un país muy chico, que mide como la provincia de Tucumán, que tiene, ¿cuál es el dato exacto de población que tiene Israel? 9,5 millones aproximadamente. 9,5 millones de habitantes. Es una gota en un territorio gigantesco de cientos de millones de árabes, musulmanes, que tienen no solo la misma religión, sino una cultura similar, que ven los mismos programas de televisión, que escuchan la misma música, que tienen más o menos la misma gastronomía. Esto lo digo para que entendamos la particularidad de Israel y lo chiquito que es, y que los palestinos sí están rodeados de millones y millones de personas que son como ellos, a diferencia de los judíos, que como Estado, si no tienen Israel, no es que existen muchísimos otros estados en donde pueden desarrollar su cultura porque son estados judíos. Es decir, es el único pedacito del planeta en donde los judíos pudieron tener su estado. Y acá me gustaría un poco como paréntesis tal vez de la coyuntura, pero que explicaras por qué, y creo que hay gente que no lo termina de entender porque no tiene en cuenta esto de la dimensión de Israel, y que es el único lugar en el que los judíos tienen su estado y pueden ser libres con su cultura en un lugar del mundo. Los ataques a Israel y también las críticas al sionismo a veces están muy cercanas al antisemitismo.
Sí, yo creo que lamentablemente, o sea, el antisemitismo que se manifiesta hoy, con mayor, por lo menos, ruido, y con mayores consecuencias, no es el antisemitismo más clásico por ahí, el nazi, ¿no? Que viene vestido con el uniforme de la Sí, CSS, que sí. te niega la Shoah. Ese antisemitismo está, recordemos que no hace mucho la sinagoga en Pittsburgh, en Estados Unidos, un supremacista blanco entró, mató gente. Es un antisemitismo que existe, pero no es el que se reproduce con mayor velocidad hoy. ¿Por qué? Porque es Y que una... además disculpa que te interrumpa, pero es un antisemitismo que pueden ser nazis pero no boludos, es decir, es un delito en la mayoría de los países abiertamente No, pero aparte, decir que sos claro, nazi y que... exactamente, ese es un antisemitismo que al proclamar abiertamente su odio, ser transparente, es muy difícil que tenga Claro, crecimiento. Ahora, el antisemitismo, la manera que más se reproduce hoy es un antisemitismo que no es tan transparente, no es tan honesto, sino que viene disfrazado de otra cosa, que es el antisionismo. El antisionismo, dijimos, sionismo es estar a favor de que exista un Estado judío en la tierra de Israel, en alguna extensión. No es estar de acuerdo con qué fronteras, qué gobierno. Es simplemente pensar que los judíos tienen derecho a tener su Estado-nación, en parte por lo menos de su tierra histórica. El antisionismo no es criticar una política de Israel, criticar al gobierno israelí. El antisionismo es estar en contra de esa idea, que no tiene que existir. Los judíos no tienen derecho a tener un Estado en la tierra de Israel. Pero además el que es lo antisionismo... que se deriva de expresiones como del río Jordán al mar, Sí, Palestina libre del río Jordán al mar, es que justamente el antisionismo como si no construye... implicara otra cosa eso. El antisionismo construye un relato del conflicto que plantea, que son cosas que veníamos hablando un poquito, a Israel como un Estado extranjero, como un Estado invasor, incluso como una extensión del imperialismo norteamericano, que es un poco también todo un discurso que viene de una propaganda, de una campaña de propaganda brutal que la Unión Soviética lanza después de la Guerra de los 6 días, cuando sus aliados pierden la guerra con Israel. De esto relacionar a Israel con el apartheid sudafricano, con el nazismo, con el racismo, con el imperialismo norteamericano. Entonces, el antisionismo presenta a Israel como una entidad extranjera, como que Medio Oriente antes del 48 era una utopía igualitaria, llegó Israel y el sionismo y trajo todos estos males, por lo cual hay que desmantelarlo. Entonces, por tanto, también presentar a los judíos y a los judíos como invasores. Los judíos, si Israel es un estado extranjero, los judíos que viven ahí son extranjeros, son invasores, que están desplazando, según el antisionismo, a otro pueblo, que están invadiendo otro pueblo, que le han robado sus tierras, que lo están matando, que lo están oprimiendo. Entonces, esta narrativa sobre el conflicto, la consecuencia lógica, la conclusión lógica que llegan a quienes creen esto es que, bueno, Israel es el problema, los israelíes son el problema, para terminar con el problema hay que desmantelar Israel, pero al mismo tiempo es una narrativa que termina no solamente demonizando a los israelíes, porque los presenta como gente que algo habrá hecho, gente que está oprimiendo, gente que es blanco legítimo de la violencia, sino también a los palestinos como estas personas que únicamente son víctimas, que no tienen ninguna responsabilidad sobre por qué el conflicto no se resuelve y que todo lo que hacen está justificado porque están oprimidos. Entonces tienen derecho a salir y matar gente, tienen derecho a explotarse, porque esa gente los oprime, entonces tienen derecho a estar enojados y no les dejaron ningún otro recurso que ese y por eso tienen que terminar haciendo esas cosas. Entonces, esta narrativa que es la que se reproduce en universidades, esta narrativa simplista, dicotómica, de dividir el conflicto en buenos y malos, como si fuera un Boca River, que si uno está a favor de los palestinos tiene que estar en contra de los israelíes, cuando no es así, no es un conflicto de suma cero, uno puede estar tranquilamente a favor de y ser sensible al sufrimiento de los pueblos de ambos lados de la frontera, y estar a favor de los derechos de ambos pueblos que son perfectamente realizables ambos al mismo tiempo en el mismo territorio, pero el antisionismo plantea esta visión dicotómica, no es posible estar a favor de los palestinos sin estar en contra de Israel, porque Israel es el problema. Entonces Israel hay que destruirlo. Por eso también dicen desde el río hasta el mar, Palestina será libre. Del río hasta el mar está Israel. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Sí, que Destruir básicamente Israel. que los judíos no tengan Hacer más una su país. limpieza Sí. étnica. O sea, hacer una limpieza étnica. Y esto lamentablemente no solamente demoniza a los israelíes y lleva a que mucha gente, y por eso digo que viene disfrazado de otra cosa, porque viene disfrazado de este lenguaje de luchar por la opresión contra un pueblo, de liberar a un pueblo, de luchar contra el racismo, contra la discriminación. Entonces hay mucha gente que lo adopta pensando realmente genuinamente que está defendiendo una causa justa, que necesita para defender a los palestinos pedir que Israel desaparezca, y por eso se reproduce y se expande con tanta velocidad, pero es una narrativa que en la práctica termina justificando el terrorismo, termina demonizando a los israelíes, termina borrando la conexión de los judíos con Israel, el derecho de los judíos a tener su Estado, del derecho a la autodeterminación. Entonces, no es solamente una narrativa antisemita, sino que también demoniza a todos los judíos de la diáspora, porque los judíos, en su inmensa mayoría, salvo algunos
se identifican con Israel. La inmensa mayoría de los judíos es sionista. Después discrepan en un montón de cosas sobre Israel, pero con que Israel tiene que existir están de acuerdo. Entonces, son vistos como cómplices de esa opresión en el Medio Oriente, empiezan a ser vistos no ya como una minoría oprimida. Hasta el día de hoy los judíos siguen siendo las principales víctimas de crímenes de odio en Estados Unidos. Y además la existencia de Israel también es un resguardo contra las persecuciones a los judíos en el resto del mundo. Porque tenés un país que es una potencia militar, que es una potencia nuclear, es decir, ya no están solos los judíos, por lo cual, de algún modo plantear que Israel no tiene que existir, que es lo mismo que decir que el territorio de Israel hoy tiene que ser territorio completamente palestino, es abrirle la puerta a que vuelva, digamos, el sufrimiento periódico que sufrió el pueblo judío cuando no tenía su Estado. Y hablando del antisemitismo, me parece súper interesante en tu libro, Ceci, que vos planteás que el antisemitismo está muy vigente y que se esconde, por decirlo de algún modo, detrás de un montón de teorías conspiracionistas que están muy en boga y que las redes sociales ayudaron a masificar, y que posiblemente, y que no solo tiene que ver con, suponete, ¿no? Hay sectores del progresismo que son muy anti-Israel, pero también hay sectores de la derecha que en el fondo son antisemitas o esconden su antisemitismo, y me gustaría que nos contaras qué tiene que ver esto con la teoría de QAnon, que no es fácil de explicar, pero que vos sos la persona apropiada para poder explicarla, que es una teoría en la que creen muchísimos norteamericanos hoy y muchísimos simpatizantes de Trump. Incluso es sumamente vigente porque habrán visto en los últimos días que se descubrieron estos túneles debajo de la oficina de la sinagoga de Chabad en Nueva York. Aparentemente durante la pandemia, como habían sido bloqueados de ir a la sinagoga, desarrollaron estos túneles para poder ir de manera clandestina. La cuestión es que desde que se descubrieron estos túneles judíos en Nueva York, ¿qué es lo que está apareciendo en redes sociales? La noción de que eran túneles que utilizaban los judíos para traficar niños, para abusar de niños, para llevar adelante rituales de sangre de niños cristianos. Está apareciendo, parece que lo que estoy diciendo es absurdo. Sí, que son los mitos medievales. Hay cuentas de miles y miles de seguidores reproduciendo estas ideas. Incluso sabemos que Milei tiene un acercamiento con el judaísmo ortodoxo, él tiene un interés de convertirse, tiene una buena relación, y se ha mostrado muchas veces con Kipá, ha manifestado públicamente este deseo de convertir al judaísmo. Ahora, ¿qué es QAnon? Y te hago una pregunta conectada a eso. ¿QAnon es una teoría absolutamente delirante en la que creen solo 1000 personas en Estados Unidos? No, pero justamente, perdón que me había ido con lo de los túneles, pero QAnon justamente, incluso es una teoría que surge después de otra, que fue el Pizzagate, pero básicamente es una idea de que hay una camarilla de pedófilos, hay una camarilla de empresarios, millonarios, que se dedican a abusar en mujeres, a abusar de niños, y que son los que realmente controlan el gobierno de los Estados Unidos. O sea, eso es una creencia en que Estados Unidos en realidad no está gobernada por los líderes que la población vota y elige democráticamente, sino que hay un grupo de millonarios detrás de las sombras, entre los que ellos señalan, a los que creen esta teoría señalan a los Clinton, a los Obama, a Soros, a Rockefeller, a Bill Gates, o sea, relacionan unas suertes de élites que gobiernan detrás de escena, y que se dedican a violar niños, a abusar de niños, o sea, están convencidos de que existe... Es una teoría muy popular e incluso fogoneada por el mismo Trump. Claro, porque ellos... Muy popular entre los seguidores de Trump. Esta teoría lo que presentaba era que Donald Trump estaba llevando adelante una lucha contra esta camarilla en su gobierno. Y él lo aprovechó, ¿no? Y por eso los medios se lo oponían tanto, y ellos están convencidos además que Trump no perdió las elecciones, sino que se las robaron, que hubo un fraude, y ellos están convencidos de que esto ocurrió porque justamente como Trump vino a exponer a esta camarilla lo quiere voltear. ¿Los que tomaron el Capitolio creen en QAnon? Sí, muchos de ellos sí. O sea, incluso Trump medio que fogoneó esta idea porque él en el discurso que da poco antes de que se produzca la toma del Capitolio, él básicamente dice que le robaron las elecciones, que había que básicamente ir a poder revertir esta injusticia.
Y de alguna manera es como que él legitimó esa creencia de que había una suerte de complot en su contra, y que lo querían sacar de poder, y que había que detener esto de alguna manera, de este robo. Él decía detener el robo. Y eso hizo que muchos de sus seguidores que creen en esto realmente, porque aparte pongámonos en la cabeza de alguien que cree realmente que hay una camarilla de pedófilos gobernando el país, y que lo que uno elige no tiene sentido porque son estos tipos los que gobiernan, y que este tipo que los vino a enfrentar lo quieren voltear. Entonces esta gente sintió que tenía que ir a tomar el toro por las astas, tengo que ir a impedir este robo, y por eso fueron y tomaron el Capitolio, y murió gente además. QAnon con el antisemitismo. Bueno, es que justamente hay muchos de los que creen en esta teoría que consideran que parte o gran parte de esta camarilla son judíos, o sea, que son los judíos los que controlan la política de Estados Unidos. No solamente George Soros, pero identifican, por ejemplo, el caso más resonante, que lo veíamos los últimos días también, es el de Jeffrey Epstein, este multimillonario de origen judío también, norteamericano, el cual tenía esta isla donde, bueno, él fue condenado, ¿no?, por amplios casos de abuso de menores, pero había muchas figuras muy poderosas de la política mundial que eran sus amigos, que iban a sus fiestas, y que empieza a aparecer, digamos, entonces como una suerte de confirmación, incluso también con el Me Too en Hollywood, Harvey Weinstein también, de origen judío, de también utilizar su posición de poder. Los que manejan los hilos de QAnon son los judíos. Hay no todos, porque no todos los que creen en QAnon piensan que son los judíos, pero el problema de las teorías conspirativas es que al históricamente haber relacionado a los judíos como estas personas porque el antisemitismo es más que nada una teoría conspirativa, es pensar a los judíos como este grupo de personas muy poderosa, muy rica, muy inteligente, que está detrás de las sombras, conspirando contra todo y todos menos contra ellos mismos. Entonces son como el chivo expiatorio perfecto. Y las teorías conspirativas en general siempre terminan decantando hacia el antisemitismo, porque en el momento en que uno decide que hay una camarilla, un grupo de personas que mueve los hilos del mundo, es muy fácil que el próximo paso sea instalar que esa mano que mueve los hilos pertenece a un judío. Entonces, no necesariamente todos los que creen en QAnon son antisemitas o piensan que son judíos, pero hay muchos que sí, y hay muchos también, obviamente los antisemitas de Estados Unidos, que buscan deliberadamente llevar la discusión hacia ese lado e ir diciendo, bueno, mirá, está Soros, está Jeffrey Epstein, está este. Entonces, ¿cómo empezar a instalar la idea? Fíjate que son siempre los mismos. Mirá, por eso esto también traía lo de Nueva York. Fíjate lo que están tratando de instalar, que en esos túneles violaban niños, tenían una red de tráfico de chicos. Entonces, es una manera de buscar relacionar, que también es un mito histórico que también los mismos nazis lo buscaban hacer, de relacionar a los judíos con la degeneración sexual, con el abuso de menores, con la búsqueda de imponer en la sociedad valores degenerados en contra de los valores cristianos, ¿no? De querer imponer. Muchos piensan de que los judíos quieren venir a imponer el aborto, venir a imponer el matrimonio gay para combatir el crecimiento poblacional. Entonces están todas esas teorías dando vueltas y es como que una se va conectando con la otra, pero QAnon básicamente es esto, ¿no? Pensar que Estados Unidos, y además fíjate cómo las teorías conspirativas todas llevan a la degradación de los valores democráticos, pues si la gente cree que votes lo que votes, los que gobiernan son unos pedófilos que son los que realmente controlan todo. La creencia en el proceso democrático, en las elecciones, falso, las instituciones, es todo algo en lo que se genera desconfianza y dejo de creer en el proceso democrático en sí y en las organizaciones democráticas e instituciones democráticas de la sociedad. Y en la Argentina entonces se está dando algo medio excéntrico, porque es como que en la derecha argentina y entre muchos seguidores de Milei y libertarios, hay un desprecio a George Soros, a la Agenda 2030, a su fundación Open Society, a los valores progresistas, pero por otro lado, su líder y el presidente argentino está muy cercano al judaísmo, no sé, creo que él se considera que es judío ya. ¿Qué pasa ahí? ¿No entendieron bien? No tiene que ver con lo excéntrico, porque también hay un fenómeno de las nuevas derechas. También Donald Trump era un presidente, fue muy pro Israel. Jair Bolsonaro ha manifestado amplio cariño por Israel, por el pueblo judío. También pasa en Vox en España. Claro, pero aquí hay gente que cree más o menos en QAnon. Pero los seguidores de Bolsonaro y Trump también. Pero a lo que voy es... por eso decía, no necesariamente son antisemitas. Hay un tufillo antisemita. Por ejemplo, George Soros. Las teorías conspirativas sobre George Soros, el hijo de Benjamín Netanyahu también reprodujo teorías sobre Soros. O sea, y a mí me parece que en ese sentido también aparece esto. Así como mucha gente reproduce antisionismo, odio contra Israel,
pensando que está defendiendo una causa de derechos humanos, y no necesariamente porque sea antisemita. Creo que también en la derecha, en muchos casos, la gente piensa, bueno, George Soros es un tipo que es millonario, invierte en causas progresistas, invierte en causas anti-Israel también. Entonces, es un tipo que tiene guita y puede influir en el proceso de toma de decisiones porque tiene mucho dinero. Entonces se lo ve con desconfianza y la gente que presenta estas teorías no siente una aversión por los judíos. ¿Anti-israelí? Sí, apoya y financia muchas organizaciones por ahí de boicot a Israel, de cuestionamiento de Israel, de que acusan a Israel de ser un apartheid. Entonces, creo que hay muchísima gente en la derecha que reproduce estas teorías conspirativas sin ningún tipo de intención antisemita. Y también creo que se está dando este fenómeno de que hay muchas derechas, nuevas derechas, que tienen un cariño con Israel por varias razones. Primero, genuinamente, o sea, que realmente tenga un cariño genuino por Israel y los judíos, que está perfecto. Segundo, también por la virulencia con que la izquierda ha tomado la causa anti-israelí, lo que ha hecho obviamente que la derecha empiece a tomarlo como una causa propia, la oposición a esa virulencia. También porque la comunidad evangélica, por ejemplo, es una comunidad que históricamente ha estado muy alineada con Israel, que tiene mucho cariño con el Estado de Israel y que incluso apoya, digamos, económicamente organizaciones que apoyan a Israel en la diáspora, y obviamente la comunidad evangélica, por sus valores más conservadores, está más relacionada con la derecha. Jair Bolsonaro viene apoyado por la comunidad evangélica en Brasil, también Trump ha tenido un gran apoyo, pero también por un crecimiento del miedo, la desconfianza frente a la inmigración musulmana. Por ejemplo, en Europa las nuevas derechas tienen una visión, algunos casos islamofóbica, ¿no? De la desconfianza de la migración musulmana, y entonces aparece también un choque de civilizaciones. Sí, aparece la idea de Israel como el país que está luchando contra el Islam también, lo cual no es así. O sea, Israel tiene 2 millones de musulmanes en su población. Incluso en esa línea, y sin hablar de los judíos, se da que en Francia la derecha de Marine Le Pen le encanta el Papa Francisco, que acá la derecha lo desprecia, digamos, ¿no? Como... Sí, yo creo que por diversas razones hoy hay nuevas derechas que aparecen identificadas con Israel, tienen cariño con Israel, tienen cariño con los judíos, y al mismo tiempo eso no los hace inmunes de reproducir teorías conspirativas que cuando uno las empieza a analizar tienen un tufillo antisemita. Vos que estudiaste el antisemitismo a lo largo de la historia, encontrás un paralelismo con los protocolos de los sabios de Sion, que me gustaría que cuentes un poco qué son esos protocolos y qué es lo que plantean. Sí, los protocolos de los sabios de Sion es un panfleto antisemita que surgió en la Rusia zarista frente al avance del bolchevismo, ¿no? Realmente el avance del pensamiento antizarista. Se buscaba de alguna manera relacionar a los judíos con el movimiento bolchevique. Y aparece este documento que de alguna forma se presenta como si fueran minutas de una reunión secreta judía, donde los judíos muestran su deseo de dominar el mundo, de controlar las finanzas internacionales, de atentar contra el cristianismo, de controlar los gobiernos de las principales potencias. Y hasta el día de hoy, lamentablemente, se siguen presentando como si fuera una prueba de que existe esta conspiración judía mundial. Y la verdad que sirvieron de inspiración para todo tipo de teorías, porque esta idea que vienen a consolidar, que no la inventan los protocolos, pero la consolidan de alguna manera, de los judíos como este grupo que conspira, que busca controlar el mundo, que busca controlar los bancos, que busca atentar contra las sociedades y que se mimetiza de alguna manera en la sociedad, se infiltra para promover intereses contrarios a los nacionales. Todas estas ideas permean todas estas teorías que vamos viendo, o sea, de QAnon, como el plan Andinia, como el pensamiento de que Israel es un país que hizo el 11 de septiembre, que algunos que piensan eso y algunos que piensan que... O sea, todos son como actualizaciones 2.0, 3.0 Claro. de los protocolos. Es que también el antisemitismo, al tener esta característica conspirativa, es algo sumamente maleable, o sea, porque la realidad es que identificar a un grupo, y es algo sumamente útil también para el que quiere tener un chivo expiatorio, porque si yo presento esta idea de la sociedad como una sociedad donde hay un grupo de personas que mueve los hilos del mundo, primero que es una forma muy sencilla de entender la sociedad y el mundo, y que me evita a mí tener que meterme en la complejidad que realmente son los problemas del mundo. Las teorías conspirativas me facilitan una explicación sencilla de los problemas del mundo y me permiten también encontrar un culpable muy fácilmente. Entonces, es siempre identificar a un grupo de personas como el que mueve los hilos y como es el culpable de los distintos hechos que van ocurriendo. Entonces, esto es muy maleable, puedo explicar cualquier cosa a raíz de eso, desde las vacunas
hasta un atentado terrorista, hasta una guerra, hasta una pandemia. Es muy fácil. Está este grupo de personas que nos quiere controlar, está este grupo de personas que quiere imponer sus valores, está este grupo de personas que quiere llevarnos a una guerra y por eso hace lo que hace. Es muy fácil de explicar y siempre aparecen los judíos como el chivo expiatorio perfecto. No el único, porque no es que no se han usado otros, pero aparecen como el chivo expiatorio perfecto y por eso es que el antisemitismo mismo termina siendo una teoría conspirativa y es algo sumamente adaptable, no solamente a los distintos momentos históricos y a los distintos hechos, sino también a las distintas ideologías, porque todas las personas, sea la ideología a la que suscriban, tienen una necesidad de hacer sentido de la complejidad del mundo y todos son susceptibles de alguna forma a buscar explicaciones simplistas o que otros... ¿Y te da miedo que en Argentina el acercamiento de Milei al judaísmo, que además lo expone, digamos, termine provocando un aumento del antisemitismo? Sí, definitivamente. O sea, obviamente que no es culpa de Milei. O sea, Milei tiene todo el derecho de acercarse al judaísmo y de tener un interés de convertirse. Pero sí me parece que obviamente es una persona que también genera cierta resistencia, tiene posturas polémicas, incluso aparte de su gobierno, tiene otros personajes que generan cierta resistencia en la sociedad. Entonces, como es una persona que polariza, y lamentablemente lo que yo creo que puede llegar a pasar es que muchos quieran instalar o relacionar las políticas de Milei o los resultados de las políticas de Milei o su postura sobre otros temas con el judaísmo y con Israel. Entonces decir, bueno, lo estamos viendo, por ejemplo, hay gente que de esta idea de derogar la ley de tierras empezó a decir, esto lo hace porque quiere que los judíos vengan a comprar las tierras en la Patagonia, o esto lo hace porque su amo Elstein le ordenó para poder comprarse los territorios. Claro. O aparece la idea de que estamos haciendo todo este ajuste, que también hay cosas que me parece que no sé si están tan buenas. O sea, cuando se anunció medidas de ajuste, Milei automáticamente después apareció en una fiesta de Hanukkah prendiendo una vela, que obviamente también, insisto, tiene todo el derecho, pero automáticamente hubo un montón de gente queriendo aprovechar a decir, este es el ajuste de los judíos. Entonces, lamentablemente, los antisemitas se van a tratar de aprovechar de esta situación para poder instalar que todo lo que haga Milei, que todo lo que diga Milei, o los resultados de sus políticas, si le va mal, es por culpa de los judíos, es porque responde al interés judío internacional. Aunque curiosamente, por mencionar posiblemente el dirigente ahora opositor más importante, uno de los más importantes, que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que también es judío. Sí, y aparte Sergio Massa, que fue el rival de Milei en las elecciones, también es una persona que tiene una muy buena relación con la comunidad judía, que también se ha manifestado, ha condenado el atentado de Hamás, o sea... ¿Sabes que para cerrar me gustaría, a mí me quedó algo con leyendo El Canario en la Mina, que les recomiendo a todos que lo lean, de Ceci. Hablas muchísimo del antisemitismo en Estados Unidos, de cómo sigue tan vigente y que son decenas de millones de personas las que adscriben a teorías antisemitas. En Europa el antisemitismo que sigue vigente, lo que está pasando en Israel, la amenaza al Estado de Israel, y pensaba que Argentina, para mí Argentina es un país judío. ¿En qué sentido? Así como es un país tano, me refiero, ¿no? O sea, creo que es parte esencial de la idiosincrasia y diferencial de la identidad argentina, ¿no? Y pensaba, Argentina, pese a que tuvo episodios, obviamente, de antisemitismo en su historia, incluso en el siglo XX, creo que somos un país que en ese sentido es como mucho más, es decir, mucho más respetable, ¿no? En ese sentido, es decir, no somos un país tan antisemita como lo que vos describís en el resto del mundo, y me gustaría una reflexión tuya sobre eso, que es una reflexión positiva sobre el país. No, es que a mí me parece que en ese sentido Argentina no tiene un problema grave de antisemitismo. Obviamente no significa que no exista antisemitismo, pero cuando uno lo mira en perspectiva de lo que pasa en otros lugares del mundo, yo tengo una cátedra en la UBA, en las Universidades Sociales, y soy una persona, no voy a decir pública, no me voy a agrandar, no una persona pública, pero vos me buscás, y se sabe lo que pienso, se sabe cuál es mi postura,
y yo no tengo estudiantes que me agredan o manifestaciones, mientras que en Estados Unidos no se puede, o sea, uno quiere dar una charla pro Israel y te la interrumpen, te caen protestas, es muy difícil el ámbito universitario, mientras que acá sí ha habido problemas, no voy a decir que no, ha habido problemas sobre todo con la izquierda, el frente izquierda, pero donde se puede hablar, puede haber una pluralidad de ideas, no hay un antisionismo organizado, es decir, en Argentina no es que hay una marcha contra Israel y van 300.000 personas, o sea, son grupos más marginales y más ideologizados los que participan, y el común de la sociedad en general tiene obviamente una ignorancia sobre el conflicto, que está bien, o sea, yo también tengo una ignorancia sobre un montón de otros temas, o sea, la gente tiene un montón de preocupaciones y no tiene por qué ser experta en el conflicto árabe-israelí, pero no es que es masivo en Argentina decir hay que destruir Israel, o sea, me parece que hay prejuicios y hay eventos, obviamente acá hubo 2 bombas terroristas, pero yo creo también que las 2 bombas terroristas hace también que la sociedad argentina sea mucho más sensible respecto al terrorismo, un hecho como el de Hamás, veo mucho más difícil que acá alguien pueda agarrar y celebrar una cosa así, porque la Argentina ha sufrido el terrorismo en carne propia. También en Argentina creo que el antisemitismo burdo está muy asociado a sectores marginales, no solamente como el Frente Izquierda, sino también como Biondini, como Sí, Delía. O sea, nadie quiere quedar asociado a esos sectores tampoco. Y también puede ser por una cuestión de que Argentina tiene un montón de problemas y nada, o sea, no estamos pensando en teorías identitarias en las universidades, pero por una combinación de cosas, creo que la Argentina no es un país donde tengamos y vemos lo que pasa en otros países. Por eso también así me preocupa ver que hay ciertos sectores que obviamente se identifican como minoritarios y saben que en Argentina también hay una comunidad judía muy numerosa que ha trabajado muy bien, obviamente también tiene un mérito en que la sociedad sea más tolerante y no existan estos problemas, pero me parece que sí, obviamente, por eso hay quienes ven la oportunidad de lo de Milei como para decir, esta es nuestra oportunidad de empezar a instalar esto que en Argentina no estaba. Y por eso me parece importante discutir estos temas, conversarlo dentro del respeto, dentro de la tolerancia, y empezar a estar atentos a estos discursos del Plan Andinia, pues yo entiendo que es una situación delicada económica en Argentina, que hay mucha gente que no le gusta este gobierno, como no le gustaban otros, que por ahí la está pasando mal, y que pueda ser susceptible frente a la bronca, frente a la situación mala, querer buscar un culpable. Lo único que pido yo es tratar de no caer en estos discursos de odio, no ser presa de gente que busca instalar como culpables a los judíos, a un grupo de personas, porque hay una intencionalidad clara. La comunidad judía es diversa, hay una enorme cantidad de la comunidad judía que firmó solicitadas diciendo que no está de acuerdo con mi ley, o sea, no es un ente monolítico, hay una diversidad de opiniones, una diversidad de cosas, y mismo mi ley tiene derecho a tener su religión, a elegir el judaísmo, y no por eso todo lo que haga es representación del judaísmo, representación de Israel. Me parece que tenemos que tener la posibilidad de pensar esas cosas y de cuestionar y criticar e impedir que estos discursos se conviertan en un problema, cuando en Argentina no tenemos ese problema y tenemos que estar orgullosos de ser una sociedad que tolera al inmigrante, que somos diversos, etcétera. Absolutamente. Ceci Gorda Meyer, muchísimas gracias por participar de este episodio interesantísimo. Gracias a ustedes por invitarme.